Muy bien. Pues nuevamente buenas noches, hermanos. Les damos la bienvenida a esta nueva sesión sobre historias o pláticas de la historia de la Iglesia El Divino Salvador. El día de hoy estaremos hablando un poco sobre los templos de la Iglesia, sobre todo porque estos templos a lo largo de 150 años han sido un elemento icónico representativo de la iglesia. Tanto así que, por ejemplo, si nosotros vemos las portadas que se utilizaban en los primeros boletines de la iglesia, pues aparecía la portada del antiguo templo de San Juan de Letrán. Y después, cuando la iglesia pasa a la calle de Argentina, pues vamos a observar que frecuentemente se va a utilizar la portada del templo. Y a nivel general, de hecho, se ha convertido en un símbolo representativo de la iglesia. Entonces, el templo ha sido un lugar muy importante porque ha sido la sede de todos los acontecimientos que la iglesia ha desarrollado en su historia. Ha sido la sede de muchísimas cosas que han pasado dentro del contexto de la iglesia nacional, de la historia de la iglesia nacional, y por lo tanto vale la pena conocer un poco más con mayor detalle lo que esto implica, las características de estos edificios, cómo se adquirieron, lo que ha habido tanto detrás de todo ello. Por ello, este día vamos a iniciar con esta actividad. Entonces voy a compartir mi pantalla para tener esta presentación e iniciar esta plática. Muy bien. Pues un primer aspecto que tenemos que conocer es que, si ustedes recuerdan en la plática anterior, la iglesia El Divino Salvador alquilaba un local en la calle de Betlemitas, que hoy es la calle de Filomeno Mata, básicamente donde se encuentra hoy la sede del Club de Periodistas. En el, eh, en ese espacio, que es donde comenzó a desarrollarse la iglesia, pues era un local donde se tenían las reuniones. Sin embargo, vamos a encontrarnos que la congregación comienza a crecer y obviamente estos espacios no son suficientes. Por lo tanto, en el año de 1876, el misionero eh, Hutchinson va a comenzar a realizar los trámites para poder adquirir un espacio, un lugar donde que la iglesia pudiera reunirse de una mejor manera, con mayor comodidad. Y en este caso va a ser adquirido un templo católico que había sido clausurado por el licenciado Lerdo de Tejado en 1874, debido a que el clero lo había estado utilizando para realizar inhumaciones clandestinas. Hay que recordar un poquito que se acostumbraba, sobre todo en los templos, en los conventos, realizar entierros. Y ya con las leyes de reforma, pues esto estaba totalmente ya prohibido, y además de que esto estaba ya bajo control del gobierno civil. Antiguamente los panteones y todo estaba bajo el control de la Iglesia Católica. Con los cambios en las leyes, ahora es la autoridad civil la que tiene el control de ello. Por ello está totalmente prohibido ese tipo de entierros en las iglesias, ¿no? Así que en el año de 1879 se reporta a la Junta de Misiones Extranjeras que fue comprado este inmueble por 12,000 pesos. En este caso, dinero que había puesto el reverendo Hutchinson para la adquisición. En este caso, este templo, esta fotografía que podemos observar, data de 1877, o sea, prácticamente cuando la Iglesia del Divino Salvador va a comenzar a realizar sus actividades en este espacio. Este templo había sido una capilla católica romana que estaba anexa al Hospital Real, que en este caso era un hospital que se dedicaba a la atención de la población originaria.
le llamaban hospital para los naturales, que en este caso, pues esta era la capilla de ese hospital. Este lugar, este espacio, había comenzado su construcción en el año de 1741 y había estado dedicado a San José y se encontraba ubicado en la calle de San Juan de Letrán número 35, que antes se conocía como el Hospital Real, y que en este caso se encontraba con esquina con la calle de Providencia, que después esta calle también cambió su nombre por calle Nuevo México y hoy es el artículo 123. En el 22 de febrero de 1877, este espacio fue dedicado al culto de la Iglesia Nacional Presbiteriana. Pero veamos un poquito más cuál era el contexto de este templo. Decíamos, pertenecía a la capilla del llamado Hospital Real de los Indios o Hospital Real de los Naturales. Esta es la portada de ese hospital. Aquí hay un documento muy interesante que es el que estamos viendo en la fuente al pie de de la fotografía de un autor, Justino Fernández, que él hace toda una obra dedicada precisamente al Hospital Real de los Indios y entonces donde hace una descripción muy detallada del hospital, pero también del templo. Esta es otra imagen que vamos a encontrar de este hospital. Todas estas imágenes están tomadas de esta obra de Justino Fernández. Aquí tenemos otras imágenes del interior y también una de las imágenes cuando este hospital comenzó a ser derrumbado. Esta imagen ya es un poquito más moderna, ya en el siglo, eh, eh, la primera etapa del siglo XX, del acceso al hospital. Esta imagen que estamos observando nos permite visualizar cómo era la calle donde se encontraba el templo. Si ustedes observan en la parte superior, aquí se pueden ver la portada del templo, el arco superior con las torres, y podemos observar que es una calle extremadamente angosta, la que correspondía a lo que era la calle de San Juan de Letrán u Hospital Real en ese momento. Esa era la ubicación que tenía este templo. Aquí tenemos este mapa en donde nos da la ubicación para el año de 1933, para que ya son nombres que para nosotros ya son más conocidos. La calle San Juan de Letrán, que hoy vendría siendo eje central Lázaro Cárdenas, la esquina de artículo 123, continuación de la calle de Venustiano Carranza, ¿sí? Observamos que el Hospital Real de los Indios se encontraba en la esquina de San Juan de Letrán con la calle de Victoria. Después había una botica, mm, el nombre que se le daba a las farmacias en esa época, y el templo. En este caso, podemos observar el espacio que ocupaba, un espacio pequeño, el que vamos nosotros a poder observar. Ahora bien, hay una serie de descripciones sobre el interior de este templo, pero no nos vamos a meter al asunto técnico, estético del mismo, pero sí vale la pena que nosotros escuchemos una serie de comentarios que hay sobre el templo, que lo describen cómo era en el interior, que fue publicado en la revista El Faro en el año de 1901. Eh, Brevemente, algunos aspectos que resaltamos, dice así. La construcción del templo es magnífica por su solidez, pues sus paredes de pura piedra tienen hasta 150 centímetros de espesor, sin contar con sus 8 columnas que solo desprendidas de estas macizas paredes tiene más de vara de grueso. Creemos no exagerar si decimos que por estas circunstancias nuestro templo vale actualmente como 50,000 pesos. Estamos hablando de 1901. Sin embargo, tenemos que confesar que para la predicación casi no sirve. A pesar de haber suprimido sus hermosas bóvedas por medio de un cielo raso, no obstante, no se puede oír si el orador no hace esfuerzos extraordinarios. Tiene que emplearse mucha fuerza. Es decir,
En esa época, pues obviamente no hay micrófonos, por lo menos no sé si ya existía en esa época, pero por lo menos para el uso del culto. Por lo tanto, imagínense ustedes lo que tenía que hacerse para poder escuchar la predicación. En este caso, en la misma revista del Faro se describe que el templo era un rectángulo de unos 8 metros de ancho por unos 30 metros de largo, con capacidad para unos 300 asientos. Ese era el tamaño del templo. Entonces, podemos observar que no era un templo tampoco muy grande. Si ustedes quieren tener un punto de referencia, por ejemplo, el largo del templo actual de la iglesia, del Divino Salvador, ahí en Argentina, desde todo el largo son 70 metros. Entonces, cuando hablamos de que este espacio tenía un largo de 30 metros, pues estamos hablando de que el tamaño era menos de la mitad. Y en el caso del templo de Argentina, más o menos tiene un ancho de alrededor de 10 metros. En este caso, este templo tenía 8. Entonces, es un templo un poco más angosto y obviamente mucho más corto. ¿Cómo era al interior el templo? Veamos, esta imagen que estamos observando es de los inicios, cuando recién llega la iglesia a ocuparlo. Se puede ver hacia el frente y después podemos observar con un poquito más detalle esta fotografía que también fue publicada en la revista del Faro en ese año de 1901, en donde se puede observar con un poquito más de detalle. Si observamos la parte superior, hay un texto: palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Si ustedes observan, ese mismo texto se volvió a escribir en las nuevas instalaciones en la calle de Argentina, cuando la iglesia se traslada. Aquí tenemos otra imagen, ya más, obviamente más luminosa, de cómo es el templo en su interior. Veamos cómo es angosto. Si ustedes observan, hay pizarrones en las laterales. Eso quiere decir que se daban las clases seguramente de escuela dominical en la nave y se dividían los grupos al interior, porque si no era un templo muy grande, no había tanta facilidad para ocupar las instalaciones y para adecuarla a las necesidades de la iglesia. Entonces, pues las clases, imagínense, eran aquí en la nave, varios grupos seguramente. Aquí podemos observar el púlpito, que no sabemos si se ocupaba para predicar, seguramente no. Seguramente el pastor predicaba aquí en la parte baja, en el centro, porque recordemos que dentro del contexto presbiteriano, nuestra visión es que la palabra de Dios se encuentra en el centro del templo. Así que por eso nuestros púlpitos siempre se encuentran en la parte central, igual que la Biblia. Entonces, el púlpito que aparece aquí seguramente en ese momento formaba parte del antiguo decorado y de la misma arquitectura antigua. Es otra fotografía, ahora visto hacia la calle, desde el presbiterio hacia la parte de atrás. Esta fotografía pertenece al coro alto. Es decir, el coro alto es donde en los antiguos templos católicos, pues se encontraba generalmente el órgano y si había algún coro dentro de la comunidad, pues cantaba ahí. Se encuentran generalmente en la parte de atrás de la nave, en la parte arriba. Ese es el coro alto. Aquí tenemos esta otra imagen. Ya comienza a ver, si lo comparamos con la primera imagen, ya se derrumbó el edificio que estaba junto y bueno, está lleno de anuncios, la lateral del templo. Esta imagen es, vamos a decir, la imagen más conocida del Templo del Divino Salvador. Si ustedes observan la portada, vamos a observar que en este medallón
pues aparece el nombre que dice Iglesia del Divino Salvador y aparece ya un texto bíblico. Creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Esto es obvio que no estaba cuando pertenecía a la Iglesia Católica. Esto fue colocado cuando la Iglesia Presbiteriana tomó posesión del inmueble. Y aquí en la parte superior, pues tenemos también un medallón en donde aparece la fecha de construcción, 1754, y que fue reedificado en 1876, que en este caso correspondería al momento en el que la iglesia presbiteriana llegó a ocupar este espacio. Ahora bien, tenemos que comentar que, como hemos visto el tamaño, pues no era suficiente. Era un espacio pequeño, sobre todo si estamos hablando de que la Iglesia del Divino Salvador para principios del siglo XX era la iglesia más grande que había en la ciudad. Era la iglesia que mayor desarrollo había tenido. Se calcula que para principios del siglo XX había alrededor de 200 familias las que asistían al templo. Entonces, imagínense la problemática. Por ello, se va a iniciar un proyecto con el propósito de que se pudiera construir un nuevo inmueble, un inmueble que pudiera albergar a la iglesia, pero también promoverlo para atender las necesidades de la Iglesia Nacional. En este caso, el Divino Salvador era la iglesia más importante y por lo tanto se convertía en el centro de muchas de las actividades de la Iglesia Nacional. Simplemente en el año 1901, el sínodo de la Iglesia Nacional Presbiteriana se organizó en el seno de la iglesia. Cuando la iglesia ya comienza a crecer de tal manera, ya hay varios presbiterios y entonces se forma el siguiente cuerpo de gobierno que es el sínodo. Ya más adelante, para finales de los años 40, se va a organizar lo que vamos a conocer como Asamblea General. Pero el sínodo se va a organizar aquí. Y entonces el sínodo va, es decir, el conjunto de las iglesias a nivel nacional, van a apropiarse también del proyecto y van a apoyarlo, de tal manera que se van a comenzar a solicitar apoyos económicos para poder construir lo que se va a comenzar a denominar el Templo Nacional Presbiteriano. Esta imagen que estamos observando era parte de la publicidad que se tenía en la revista El Faro, en donde se solicitaban los apoyos de las iglesias a nivel nacional para poder construir ese templo. La imagen que tenemos también es un boceto de lo que sería ese templo. Si ustedes observan y conociendo un poquito esto, pues podemos observar que el diseño que se tenía pensado es un estilo neobarroco, ¿sí? En donde se pretendería que se convirtiera prácticamente en la catedral de la Iglesia Nacional Presbiteriana. Entonces, pues se inician los proyectos a partir de agosto de 1923 para reunir los fondos y poder construir este templo. De hecho, el terreno ya se tenía, se llegó a adquirir el terreno que se encontraba en la calle de Vertis. Hoy ese terreno está ocupado por la iglesia El Buen Pastor, pero el terreno que tiene hoy la iglesia El Buen Pastor no era todo el terreno, sino que también eran los terrenos aledaños. Era un gran terreno el que se había adquirido para construir este templo. Sin embargo, vamos a ver más adelante cómo después comienza a cambiar el proyecto, ya el proyecto ya no se realiza y se comienzan a vender parte de los predios y bueno, hasta lo que hoy conocemos que pertenece a la iglesia El Buen Pastor. Bien, va a comenzar a haber una serie de proyectos importantes a nivel de la Ciudad de México. Es decir, comienza a pensarse en la necesidad de que la modernidad
comience a permear dentro del contexto de eh, de la Ciudad de México. Y entonces se inicia un proyecto de renovación urbana. Estamos hablando de 1932, 1933, en donde se van a comenzar a hacer cambios importantes en toda la ciudad para que, pues, dar paso, sobre todo también al automóvil, que va a comenzar a tener un desarrollo importante. La Iglesia Nacional, en este caso la Iglesia El Divino Salvador, para el año de 1933 ya se escuchaba que en un momento dado iba a haber cambios y se hablaba mucho ya de que la calle de San Juan de Letrán, donde se encontraba el templo, pues iba a ser ampliada y por lo tanto, pues ya comenzaba a haber ciertas preocupaciones sobre qué iba a suceder, porque se hablaba de que la ampliación iba a afectar al templo de la iglesia. Aquí en este mapa, que todavía marca lo que sería la traza antigua, vamos a observar que aquí, en este punto, se encuentra, esta es la calle de Hospital Real o San Juan de Letrán, y aquí en este recuadro, en esta manzana, se encuentra lo que es el Hospital Real, y aquí en la esquina está lo que sería el Templo del Divino Salvador. También quisimos poner este mapa porque en este mismo mapa aparece hacia la parte este lo que era el convento de Santa Catalina de Siena. Aquí está. Y aquí está el templo actual de la iglesia en la calle de Argentina, que en esa época era la antigua calle del Reloj y antigua calle de Santa Catalina de Siena. ¿Sí? Aquí se encuentra este templo. Entonces, si ustedes observan, no hay mucha distancia entre lo que era el antiguo templo y lo que va a ser posteriormente el nuevo templo, ¿no? Y hoy nosotros conocemos perfectamente estas distancias. ¿Qué es lo, qué es lo que va a comenzar a suceder? Bueno, lo que va a comenzar a suceder es que eh, se va a dar un decreto presidencial en el cual se habla de que el templo del Divino Salvador va a ser retirado del culto público. El 9 de noviembre de 1933 es decretado por el presidente Abelardo L. Rodríguez el retirar del servicio público el templo denominado El Divino Salvador de la Iglesia Nacional Presbiteriana, cito en el número 35 de las calles de San Juan de Letrán de esta ciudad. En este caso, ese 9 de noviembre del 33 sale el decreto. Entonces, ya es irremediable la situación. Es necesario que la iglesia busque otro espacio. Tenemos esta otra imagen del antiguo templo. Ya comenzamos a observar cómo comenzaba ya a ampliarse la avenida. Y quiero decirles, como decía hace un momento, que la calle San Juan de Letrán no fue la única. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasó en el entorno, en el conjunto de la ciudad? Quiero que veamos esta imagen del Zócalo. Este es de 1932. Y si ustedes quiero que llamar su atención, aquí, aquí donde se encuentra actualmente el Palacio de Gobierno, o en este caso el Ayuntamiento de la Ciudad de México. Pero quiero que observen que aquí junto hay edificios pequeños. Hoy en día tenemos nosotros aquí un gran edificio muy parecido a este que se conoce como el edificio gemelo. Y también quiero que observemos que aquí hay una calle angosta, lo que hoy es 20 de noviembre, pero era una calle angosta en 1932. Como parte de estos proyectos de remodelación que se estaban iniciando, vean esta otra imagen, la calle que hoy conocemos como 20 de noviembre es una calle angosta, y aquí tenemos pues otro tipo de inmuebles. Pues uno de los cambios importantes fue que esta calle se amplió. Es decir, se va a crear lo que conocemos como Gran Avenida de 20 de noviembre y que da acceso al Zócalo. Aquí podemos observar lo que es las instalaciones del puerto, del edificio de Liverpool, ¿sí? Pero junto, pues tenemos edificios más pequeños. Aquí tenemos esta otra imagen antes de que se abriera la avenida 20 de noviembre.
Y aquí estas fotografías pues nos están mostrando cuando comenzó la demolición de todos los edificios que estaban pues, antes de llegar al Zócalo y que pues era necesario quitar para que se pudiera abrir y construir esa avenida 20 de noviembre. Veamos cómo se van dando esos cambios, ¿no? Para a la apertura de la avenida, hasta que queda finalmente así. Esta fotografía ya es de los años 40. Este edificio que se encuentra a la izquierda es lo que conocemos como el edificio gemelo. Es un edificio moderno, pero fue construido de una forma similar, parecida a lo que era el antiguo ayuntamiento. Esto es lo que se va a conocer actualmente como neobarroco y que tiene el propósito de conservar la imagen estética de los edificios para no romper con el equilibrio urbanístico, en este caso del Zócalo. Se construye este edificio que va a ser parte también del gobierno de la Ciudad de México, pero con características arquitectónicas similares. Pero realmente es la fachada, ¿eh? Si ustedes observan hacia el interior, el interior va a tener ya instalaciones que no son coloniales, obviamente, son instalaciones ya del siglo XX. Eso es parte de esa renovación. Esta fotografía ya es de la calle de San Juan de Letrán. Vean ustedes, aquí podemos observar lo que es el edificio de la Nacional, que en su momento fue el primer rascacielos de la Ciudad de México. Este edificio actualmente, si ustedes recuerdan, está frente a la Torre Latinoamericana que se encuentra en este espacio. Este fue el primer gran edificio de la Ciudad de México. Y vean ustedes cómo la calle de San Juan de Letrán está siendo ampliada. De hecho, la parte que fue derrumbada fue la parte oeste, es decir, esta, que es donde se encontraba propiamente el templo del Divino Salvador. Esta es otra imagen de la ampliación de la calle y cómo se estaban haciendo las demoliciones. Hay un pequeño escrito que va a hablar un poco sobre esta situación que se estaba dando al interior de la ciudad y en donde se habla de que cómo va a ser derrumbado y qué es lo que estaba sucediendo en el contexto de la ciudad. Obviamente, se está hablando de cómo se está perdiendo ya en su momento, cómo se está perdiendo los antiguos edificios que conformaban la Ciudad de México. Héctor de Mauleón, que es un escritor que se ha dedicado a rescatar eh, pues, la historia de la Ciudad de México, escribe lo siguiente y lo voy a leer literalmente. Dice, en 1935 se decidió entregar la avenida San Juan de Letrán al automóvil. En unos meses, la ampliación de la calle eliminó el pasado. Los implacables derrumbes borraron para siempre el colegio de San Juan de Letrán, que desde 1529 había dado nombre a la avenida. Se llevaron el templo y convento de Santa Brígida, última orden contemplativa de la Nueva España, cuya construcción databa de 1744. Abatieron el edificio en donde estuvo el Hospital Real de Naturales, 1557. Y al llegar a la esquina del actual artículo 123, que antiguamente se llamaba Calle de los Rebeldes, no dejaron piedra sobre piedra de una pequeña y misteriosa capilla dedicada al Divino Salvador. Y hasta aquí está este pequeño comentario que nos habla de este cambio. El 11 de febrero de 1934, la iglesia El Divino Salvador tiene el culto de clausura del templo, porque este templo, pues la iglesia se va a retirar. Y este es la portada del programa, del boletín de ese día, en donde se invita a los cultos de clausura. Dice así está este boletín. La Iglesia Nacional Presbiteriana, el Divino Salvador de esta ciudad,
profundamente conmovida al terminar la etapa histórica de 60 años de continuas labores cristianas en su templo ubicado en las calles de San Juan de Letrán número 35, se permite invitar a usted y a los suyos a los servicios especiales de clausura, que al separarse de este histórico templo se verificará en el mismo el día 11 del que cursa, conforme a los programas adjuntos. México DF, febrero de 1934, el pastor Eleazar Z. Pérez. Y con esto termina una época importante de la Iglesia El Divino Salvador. Ahora bien, hay toda una serie de elementos importantes que vale la pena mencionar. En esta litografía de finales del siglo XIX, estamos observando el templo de Santa Catalina de Siena. Es importante mencionar que desde mediados de 1933, cuando la Iglesia El Divino Salvador ya tiene noticias de que las cosas se iban a cambiar y que seguramente sería derrumbado el templo que tenían, la Iglesia comenzó a hacer gestiones ante el gobierno para que se le diera otro templo a cambio del que estaba siendo expropiado para ser derrumbado. Y la iglesia se comenzó a mover porque en esa época había muchos templos cerrados. Hay que recordar que desde finales del siglo, de los años 20, principios de los 30, a causa de la ley de cultos y también como consecuencia de la guerra cristera, muchos templos habían sido cerrados. Y todavía para este año 1933 muchos permanecían cerrados. Así que la iglesia comenzó a hacer esas gestiones para que se le pudiera otorgar alguno de esos inmuebles. De acuerdo a los documentos que la iglesia tiene, voy a mencionar algunos de los que en su momento la iglesia solicitó. La casa número 48 de la calle de Tolsa, que se encuentra actualmente ocupada como sanatorio de toxicómanos. El terreno que se encuentra en la plaza de San Fernando, en la fracción de terrenos que queda entre la calle que se abrirá y el fondo del Cine Mundial. El templo denominado Campo Florido, en la esquina de calle Doctor Lavista y Doctor Andrade, donde existe sacerdote registrado legalmente, donde no existe sacerdote registrado legalmente, templo que está sin terminar, comprometiéndonos de nuestra parte a terminarlo completamente, haciéndole las adaptaciones necesarias. O en su momento decían cualquier otro local que pueda adaptarse para los usos de nuestro credo y prácticas religiosas. Pero también se hicieron otras solicitudes. Se solicitó el uso del templo de Santa Teresa en la calle del Licenciado Verdad. También se solicitó el uso del templo denominado, bueno, Santa Catalina de Siena, en la calle de Argentina. Se solicitó el templo de San Fernando, que se encuentra en el jardín del mismo nombre. Se solicitó el templo denominado San Lorenzo, que se encuentra en la calle de Belisario Domínguez y Allende. Todos estos los estuvieron solicitando. Finalmente, el 29 de septiembre de 1933, el presidente Abelardo L. Rodríguez decreta, artículo primero, se deroga el decreto de fecha 15 de agosto de 1932, por el cual se retiró del servicio del culto público el templo católico denominado Santa Catalina de Siena. Cito en el número 29 de las calles de Argentina de esta ciudad. Artículo segundo. Se destina el templo de referencia al servicio del culto público de la Iglesia Nacional Presbiteriana. Ese es el decreto. En este caso, el templo, que es obviamente es el que tenemos en la imagen, pues había sido el templo del convento que había sido dedicado a Santa Catalina de Siena, un convento de monjas dominicas que había sido fundada en 1593. Y en este caso se va a construir ese gran convento que va a tener una extensión muy importante para que ustedes tengan la referencia. De acuerdo a Antonio García Cubas, en el libro de Mis Recuerdos, dice que la superficie del convento era de 13.200 varas cuadradas. Si eso lo traducimos a metros, estamos hablando de alrededor de 11.000 metros cuadrados aproximadamente.
Es decir, estamos hablando de un poquitito más de 1 hectárea el tamaño del templo. En este caso, correspondería aproximadamente a la mitad de la manzana donde hoy se encuentra el templo del Divino Salvador. Eso era el tamaño del convento. En este caso era muy importante el mismo eh, por su valor arquitectónico, pero también por la labor que en su momento las monjas dominicas habían desarrollado. También en este templo fue sede de aspectos importantes dentro de la historia de nuestro país. Por ejemplo, doña Josefa Ortiz de Domínguez estuvo prisionera en el convento durante 2 años, de junio de 1815 a junio de 1817, hasta que doña Josefa Ortiz salió en libertad. Luego, años más tarde, eh, y luego el 2 de marzo de 1829, a la edad de 56 años, doña Josefa falleció y fue sepultada al pie del altar de la Virgen de los Dolores en este mismo templo. Pero posteriormente sus restos fueron exhumados con honores y años más tarde trasladados a la ciudad de Querétaro, donde fue sepultada junto con su esposo, don Miguel Domínguez. También en este convento vivió de 1836 hasta 1862 Juana María Allende, hija de don Ignacio Allende. Ella estuvo también ahí habitando. También es importante conocer que en el convento, este convento en el año de 1863 se entregó al Cuerpo Médico Militar para Hospital de Sangre y por orden del 14 de noviembre de 1867 una parte se destinó a cuartel, haciéndose las reparaciones obviamente necesarias. Y de 1868 a 1869 fue sede del H Colegio Militar. En este caso, para 1874, ya el convento daba espacio a 2 cuarteles. Eh, en la calle de la Cerbatana, que hoy es la calle de Venezuela, estuvo la huerta y otras dependencias del convento que fue comenzada a dividir en lotes y fueron adjudicados a particulares. Y hoy está ocupada principalmente por vecindades, comercios, además de las instalaciones de la antigua Escuela de Jurisprudencia de la UNAM y de la Escuela Nacional Preparatoria de la misma UNAM. Eh, Después, posteriormente, el templo, que es lo que comenzó ya a sobrevivir, fue abierto nuevamente al culto católico. Sin embargo, en 1932, como ya escuchamos, fue clausurado nuevamente. Aquí en esta imagen que tenemos que observar que hay una torre en la esquina. Esta es la torre del campanario. Sin embargo, ya en la época del gobierno de Porfirio Díaz, esta torre fue demolida para construir lo que fue la sede de la Escuela de Jurisprudencia, que hoy es utilizada para oficinas de la misma Facultad de Derecho de la UNAM. Hoy en nuestro templo podemos ver en la parte superior los vestigios de lo que eran los accesos a esta torre del campanario que fue en su momento derrumbada. Cuando la iglesia llega en 1934, estas eran las características, estas eran las condiciones del templo. Tenemos que observar, al rato vamos a poder ver fotografías para poder comparar cómo la cúpula tenía aquí un barandal, las ventanas tienen forma de aguja, el drenaje está por fuera con tubería, quiero que lo observen aquí, se puede ver, y hay una serie de decorados en la parte superior que hoy no existen. Esta era la condición, estas fotografías y estas fotografías que vamos a estar viendo en este momento eh, son obra del padre de Frida Kahlo, y forman parte del archivo del INBA. Vean ustedes la cúpula. Este es el interior del templo, en donde cuando la iglesia lo recibió estaban todas los altares, como lo podemos observar aquí, el altar principal, y el piso era de madera. Este es un acercamiento al altar principal.
es donde hoy se ubica el presbiterio de nuestra iglesia. Esta es la parte posterior de la nave. Aquí podemos observar como referencia la escalera de caracol que todavía existe hoy y la reja del coro. Pero quiero que observemos que estaba cerrado, no había acceso directo, aquí hay una puerta y entrando al templo pues se podía observar este altar, una imagen del coro, coro alto. Aquí se puede observar esta puerta que daba acceso al convento propiamente. Hoy en día ya la puerta no existe, lo que existe es el hueco solamente, la puerta está clausurada, pero hoy todavía existen todos estos soportes de las vigas. Lo que sí se cambiaron en su momento fueron las vigas, que estaban en malas condiciones, pero los soportes son originales, todavía se conservan hoy, todavía se conserva hoy la reja del coro, que es de hierro forjado y es de una sola pieza, es decir, no se observan uniones entre todos los espacios. Este Cristo se conoce como el Señor del Rebozo. Este Cristo era venerado en el templo de Santa Catalina de Siena y se consideraba que era milagroso. Aquí podemos observar que tiene un rebozo colgando. Este Cristo, conocido como el Señor del Rebozo, adquiere su historia o su leyenda, eh, eh, en que habla esta leyenda que en alguna ocasión había una monja muy piadosa en el convento y ella se encontraba enferma. Y un día, en una noche de tormenta, pues llega un hombre, un mendigo, a tocar la puerta del convento y pedir ayuda para guarecerse también de la lluvia. Esta monja le da el paso, le da de comer, le ayuda a secarse, le da ropa y antes de retirarse le da su chal, su rebozo. Y este hombre se va. Esa noche la monja fallece, pero lo que habla de la leyenda es que cuando las monjas se dieron cuenta, el Cristo que era venerado ahí en el templo, tenía el rebozo de la monja. Entonces, bueno, obviamente, pues eso ya hace suponer, ¿no? Que de acuerdo a esta leyenda, que quien visitó a la monja la noche anterior había sido Cristo mismo. Este Cristo hoy se encuentra en el templo de Santo Domingo. De hecho, la fotografía está tomada ahí en Santo Domingo, en donde podemos, en la parte de delantera, cerca del presbiterio, del lado izquierdo, ustedes podrán verlo ahí si lo visitan y podrán ver que está lleno de rebozos, no solamente el que tiene puesto, sino alrededor la gente va y deposita rebozos. Esta invitación es para el culto de dedicación del templo. Así como el 11 de febrero de 1934 hubo un culto de clausura del templo de San Juan de Letrán, bueno, pues el 18 de febrero, es decir, 8 días después, se tuvo el culto de dedicación para el templo ahora de Argentina número 29. Esta es la portada del boletín. Dice la Iglesia Nacional Presbiteriana del Divino Salvador de esta ciudad, que complace invitar a usted y a su familia, a sus familiares, al servicio de solemne dedicación al culto evangélico del templo, al cual se ha trasladado, cito, en la Catedral de Argentina número 29, el día 18 de febrero a las 10:30 horas, conforme al adjunto programa. México DF, febrero de 1934, el pastor Eleazar Z. Pérez. Aquí también tenemos que hacer mención de lo siguiente. Hay toda una serie de elementos en el entorno a esta dedicación. Obviamente, cuando el templo fue entregado a la iglesia presbiteriana, hubo oposición. De hecho, hubo protestas por parte de personajes católicos. De hecho, el pastor Eleazar Z. Pérez solicitó a la comandancia de policía que ese día que se dedicara el templo hubiera vigilancia, ya que se temía que hubiera alborotos en el entorno al templo buscando oponerse a que se dedicara al culto presbiteriano. Tenemos las copias de las cartas que se dirigieron a la comandancia y la respuesta.
y en donde se indica que sí, se enviaron algunas patrullas, se envió policía que vigilara el entorno al templo por si hubiera alguna situación difícil, cosa que no sucedió. Pero bueno, era parte de lo que era el ambiente en ese momento. Ahora también, ¿qué pasa con la iglesia presbiteriana cuando llega? ¿Qué hacer con esto, con todos esos altares? Bueno, pues en un principio la iglesia le solicitó al gobierno que los altares se retiraran porque no formaban parte del culto presbiteriano. Sin embargo, el gobierno mandó un especialista, un perito, para hacer la revisión de qué se podía hacer de cambios, qué sí se podía autorizar, qué no, qué podía quitarse. Y el perito lo que va a declarar es que no se pueden quitar los altares porque forman parte del ámbito arquitectónico. Se da sugerencia de algunas cosas que se modificaron, pero lo que sí él sugiere es que sean cubiertos con cortinas para que en su momento, si era necesario, se pudiera apreciar el arte que esos altares tenían y de esa manera no romper con las características originales del templo. Entonces, bueno, así se hizo. Esta fotografía, por ejemplo, nos muestra el altar principal no se quitó ni se tapó. Lo que hizo fue quitarse las imágenes de los santos que había en los nichos y en su lugar se colocaron este, textos bíblicos. Aquí, haciendo un paréntesis, quiero hacerles notar que observemos las sillas que están en la imagen. Estas sillas todavía existen. No las usamos en el presbiterio, pero se encuentran en el salón consistorial. Son sillas que seguramente fueron trasladadas desde el templo de San Juan de Letrán y que todavía hoy día se conservan en el templo. De hecho, esta mesa que ustedes pueden observar aquí es la mesa que hoy utilizamos para la Santa Cena. Esta fotografía es de 1936. Observemos los nichos con los textos bíblicos. Esta imagen podemos observar por todavía aquí estas cortinas. Así es como se veían esos grandes cortinajes que tapaban los altares. En esta imagen podemos observar todavía el altar que se encontraba a la entrada. Aquí se encuentra un altar tapado y podemos observar que se abrió el espacio para la parte baja del coro, se dio acceso, que son parte de las cuestiones que autorizó el gobierno. Pero también es importante hacer mención de lo siguiente. Todos estos altares, ¿qué pasó con ellos? Bueno, pues todos esos altares fueron trasladados a otros espacios. En su momento, por ejemplo, se hablaba de que era importante quitarlos. El gobierno en un principio dijo que no. Sin embargo, se comenzaron a hacer movimientos en donde poco a poco la Iglesia Católica comenzó a solicitar se le entregaran los altares que había en el entorno. Y entonces se comenzaron a entregar, de hecho la Iglesia tiene los documentos de entrega-recepción de esos altares y a dónde fueron dirigidos. Bueno, por ejemplo, voy a hacer lectura de algunos en particular. Por ejemplo, dice, los altares que originalmente ocupaban el interior del templo fueron trasladados a diferentes templos católicos en distintos momentos. El altar mayor se encuentra en la capilla de Valvanera, en el templo de San Francisco, en las calles de Madero. Hoy se puede apreciar. Y el Cristo conocido como el Señor del Rebozo en el templo de Santo Domingo, como hoy también se puede apreciar. El retablo de estilo neoclásico color blanco del siglo XIX, teniendo un capelo dorado estilo siglo XVII, el retablo lateral del muro poniente y una campana que mide 0,65 centímetros de alto por 0,75 de diámetro, fue entregado al templo de Santa Rosa de Musquis, Coahuila. Una esquila, o sea, una campana, a la capilla de Nuestra Señora de Loreto, en Chapala, Jalisco. Luego,
Dos retablos de madera dorada, un retablo que contiene las pinturas de la circuncisión, la crucifixión, la huida a Egipto, la cruz a cuestas y el entierro de Cristo, así como el retablo que contiene dos tablas representando apariciones de la Virgen de Guadalupe, dos figuras de evangelistas, una pintura ovalada de la Trinidad, dos santas de la Orden Dominicana, la Sagrada Familia, un San Juan Bautista, San Joaquín y Santa Ana, otra probablemente de Santa Inés de Montepulciano, socorriendo a los pobres. Todos estos fueron entregados y trasladados a una bodega de la Dirección General de Bienes Nacionales. Y finalmente la mesa con baldoquino de madera forrado de lámina de metal repujado que se encontraba en la parte delantera del altar mayor del templo, se entregó al ciudadano inspector José Álvarez y Gasca. Entonces, en este caso, todos los altares, todo fue entregado y obviamente pues se tiene los recibos de ello. Por ello, en un momento dado es importante que lo conozcamos, porque en algún momento dado han surgido incluso acusaciones de que la iglesia presbiteriana los destruyó, que hizo mal uso de ellos. No, todos fueron entregados de acuerdo a solicitudes previas del gobierno y en ningún momento la iglesia quitó algo sin la autorización previa del gobierno pues, federal. Ahora también vale la pena mencionar que de 1934, más o menos 33, 34, hasta más o menos 1939, 40, la iglesia estuvo bajo un proceso judicial, ya que se presentó un amparo por parte de, se decía, el representante de la Iglesia Católica o el custodio del templo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el decreto presidencial. Eso implicó entonces que la iglesia tuvo que pagar abogados. Imagínense, fueron 5 años de litigio ante la Suprema Corte para defender la legalidad del decreto y sobre todo la legalidad de la posesión de la iglesia presbiteriana del inmueble. Finalmente, la Suprema Corte de Justicia ratificó el decreto presidencial y estableció que ese amparo que se había presentado no procedía. Por lo tanto, la Suprema Corte ratifica el decreto y por lo tanto le da a la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, en el caso concreto de la Iglesia El Divino Salvador, la posesión del templo de Santa Catalina de Siena. La única manera que podríamos ver que la Iglesia no tuviera la posesión de este inmueble sería por medio de otro decreto presidencial que implicara una expropiación del mismo. Pero bueno, eso es algo que no está vislumbrado y obviamente no está como algo que pudiera suceder, por lo menos en el futuro cercano. Sin embargo, tenemos que tener claro que la Iglesia Presbiteriana tiene la posesión de este espacio de una manera legal y que todo está totalmente en regla. Por lo tanto, nosotros como Iglesia Nacional tenemos una gran responsabilidad en la atención del inmueble. Es decir, somos responsables de su mantenimiento, de su uso, y somos responsables ante el gobierno de todo lo que suceda al interior del mismo. Por eso nosotros asumimos esa gran responsabilidad ante la Iglesia Nacional, ante el gobierno, pero sobre todo ante Dios. Otras imágenes ya sin altares, observemos esta fotografía de los años 50 en donde se tiene un barandal de metal con el púlpito. Podemos observar todavía las sillas que veíamos en los años 30. Ya para entonces se quitó el altar principal. Tenemos el texto que hoy conocemos y que es el antiguo texto que estaba desde el templo de San Juan de Letrán. Otra imagen ya sin los altares. Aquí en este caso todavía se encontraba el altar principal. Esta imagen es el templo en San Francisco, en la capilla de Valvanera. Este es el altar que se encontraba en el templo de Santa Catalina de Siena.
y es aquí a donde fue trasladado. Si ustedes observan, hoy está dedicado a la Virgen de Guadalupe. Si ustedes van a San Francisco, ahí a la calle de Madero, entran al templo y la primera capilla que se van a encontrar del lado derecho es esta, la capilla de Valvanera. Y el altar que ustedes van a observar es el que se encontraba en lo que hoy es el templo del Divino Salvador. Esta fotografía es de los años 50. Observemos, todavía está la tubería. Vean ustedes, aquí hay una puerta. Actualmente es una ventana, pero todavía en esta época había una puerta que en los años 60 fue cerrada. ¿Por qué? Porque en los años 60, si ustedes observan, hay mucho deterioro en la parte externa del edificio. Entonces, en los años 60, el gobierno le ordenó a la iglesia del Divino Salvador, que tenía que hacer toda una serie de obras de reparación y de mantenimiento al edificio. Entonces, durante algunos años se dedicó todo esto a las reparaciones. También hay que hacer notar lo siguiente. Te preguntarán, ¿qué pasó con ese templo nacional presbiteriano? ¿Qué pasó con los recursos de ese templo, de ese proyecto? Bueno, cuando la iglesia recibe el templo de Argentina, pues los fondos que se habían estado reuniendo para el nuevo templo se utilizaron para adaptar, para remodelar, para reparar este templo de Argentina, que se encontraba obviamente en malas condiciones y que se tuvieron que hacer muchas remodelaciones para adaptarlo al culto presbiteriano. El dinero después se volvió a reponer y seguía la idea del proyecto del Templo Nacional Presbiteriano. Sin embargo, se volvió a utilizar parte de ese dinero para nuevas reparaciones y finalmente, pues se extinguió el proyecto. El proyecto, esos recursos prácticamente se invirtieron en buena medida para hacer todas las reparaciones que implicaba este dinero. Y obviamente, pues, como eran muchos recursos o habían venido de la Iglesia Nacional, pues se informó a la Iglesia Nacional, a la Asamblea General ya en su momento, que estuvo de acuerdo, ¿no? Para el uso de ese dinero. Y obviamente se suspende. Y ahora este templo de Argentina 29 se convirtió en cierto sentido en la catedral de la Iglesia Nacional Presbiteriana, por lo menos hasta principios de los años 60, que las condiciones de la iglesia van a cambiar. Pero durante toda la década, la primera parte del siglo XX, en el Templo del Divino Salvador se desarrollaron los eventos más importantes de la Iglesia Nacional, ¿no? Entre ellos, en 1947, la organización de la Asamblea General. Aquí en el templo se organizó, aquí hubo eventos muy importantes a nivel nacional, precisamente respondiendo a esa eh, identidad que se tenía con el templo y con la iglesia, ¿no? Como iglesia madre en el caso de la Ciudad de México y la zona centro del país. Hoy este es el templo de la Iglesia del Divino Salvador, el templo de Santa Catalina de Siena. Observemos que ya no hay puerta. Observemos que el drenaje ya no es exterior, ahora es interior a través de estas columnas. Observemos que la cúpula, esta es parte de la portada, el segundo portón del templo. La imagen de Santa Catalina de Siena en la parte superior. La cúpula, ustedes recuerdan, les hacía la observación cómo había un barandal, cómo eran las ventanas de forma de aguja. Todo eso cambió y sobre todo cambió a partir de las remodelaciones de los años 60. Fue cuando eso se cambió. Hoy esta es la imagen del templo de Santa Catalina de Siena. El presbiterio. Observemos, ahora tenemos un barandal de madera, un púlpito de madera, este lambrín que se colocó en la parte de atrás del coro porque se colocaron bancas para el coro. La vista del templo. Observemos que se puso alambrín también a lo largo de la nave.
Este balcón eh, tenía la función en su momento para que las monjas se sentaran aquí para escuchar misa, porque las monjas al estar enclaustradas no podían ser vistas por la gente. Hoy en día sí tenemos, existe la puerta de acceso a este balcón, sin embargo podríamos decir que lo tenemos cerrado debido a que no conocemos realmente la resistencia actual de este espacio. Y para evitarnos riesgos, problemas de que en algún momento dado pudiera haber un accidente, pues definitivamente no lo tenemos abierto ni para algún uso, sino solamente forma parte del decorado, de la arquitectura del templo. Y bueno, esto es parte de esta historia de los templos de la Iglesia El Divino Salvador. Hay más cosas que podríamos narrar, estar platicando, pero bueno, estamos a la disposición si existe alguna pregunta, algún comentario sobre esto que hemos visto el día de hoy. A ver, una pregunta. Ahora que estamos en 19 de septiembre, temblores y cosas de esas, ese balcón se ha checado con relación a su fortaleza para seguir ahí o en dado caso, ¿qué se podría hacer para evitar pues alguna situación? Lo que se puede hacer para evitar alguna situación es no usarlo. Esa es la primera. Pero el soporte yo Segunda, no ha sido revisado. Lo único que podemos observar es que no hay daños en los muros, no hay daños en los soportes, ni hay daños dentro de lo que es el interior del balcón, porque les digo, hay acceso, se ha podido observar. El balcón se encuentra en buenas condiciones, pero de cualquier forma, pues evitamos su uso, ¿no? no. Ok, sí, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Sí, hermano. Este, y yo tengo conocidas que me hablan bien, aunque no son mis amigas, muy aguerridas a la Iglesia Católica Romana. Y ahorita con lo que mencionas de que un decreto puede ser invalidado por otro decreto de un presidente actual, me pongo a pensar, ¿será que pues así gente muy docta en la doctrina romana pudiera empezar a gestionar que se devuelva ese templo? Es una pregunta Claro, y- pues mira, o comentario, perdón, claro, no termino. sí, Y que como lo ven bonito, bien arreglado, cuando hemos tenido algunos eventos en la iglesia y que invito a amigas no tan agarridas en el catolicismo, dicen, es que otros templos están destruidos. Inclusive una de ellas me decía que a ella la bautizaron en un templo que está por los peluches. Dice, a mí me bautizaron allí. Dice, pero en comparación a esta es muy elegante. Entonces me pongo a pensar, como la ven muy, vamos a decir, muy fortalecida, muy conservada, que constantemente se le hacen pues arreglos como una casa, ¿no? No se sí, deja caer. Pudiera ser que pues empezara alguien a claro. gestionar que la Pues ve bien, mira, ¿verdad? para ello tendría que cambiar la política del gobierno federal, para empezar, ¿no? Y al presidente tendrían ¿Ya que se cambió? convencerlo de tal manera que se diera un proceso de esa forma. Sin embargo, dado que hoy, por ejemplo, hay mucho respeto hacia las naciones religiosas y hay mucho respeto a todas las comunidades, eh, y sobre todo el contexto, ¿no? social que hay, yo creo que sería ahorita muy difícil que algo así pudiera suceder. De hecho, déjame comentarles algo. Hace aproximadamente unos 15 años, eh, el gobierno solicitó una reunión con todos los párrocos y responsables de templos del centro histórico. Entonces, yo fui el que asistió a esa reunión.
Y nos estuvieron haciendo toda una serie de comentarios sobre el mantenimiento, sobre la importancia del centro, etcétera, proyectos que había. Y uno de los arquitectos responsables hizo el siguiente comentario. Dice, en el centro histórico hay muchos templos y la mayoría se encuentran en malas condiciones. Pero tengo que resaltar y reconocer dos templos que son los que se encuentran en las mejores condiciones en el centro histórico. Dice, el primero es la Santísima Trinidad, que se encuentra en la calle de Gante 5 y que pertenece a la iglesia metodista. Y el segundo es el templo de Santa Catalina de Siena, que pertenece a la iglesia presbiteriana y que se encuentra en la calle de Argentina 29. Eso obviamente dices, wow, o sea, los mejores templos, en los que están en mejores condiciones, son los dos templos que están bajo el cuidado de la iglesia evangélica. Y obviamente pues eso se convierte en un estímulo, ¿no? Para continuar con ello. Claro, obviamente como iglesia implica muchísimas cosas, ustedes lo saben perfectamente, ¿no? Mucho gasto, mucha Ujú. responsabilidad, dolores de cabeza, que si no es una cosa, es otra, pero finalmente es testimonio. Y también, obviamente, pues, tenemos que pensar en el hecho de que somos responsables de un inmueble que forma parte del patrimonio histórico de la ciudad y también patrimonio histórico de la humanidad, porque así está decretado el centro histórico de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, pues tenemos que asumir nosotros ese encargo, esa responsabilidad que se nos ha otorgado y bueno, dentro de nuestras posibilidades pues seguir dando testimonio y fe de lo que nosotros creemos y sobre todo de que asumimos nuestra responsabilidad como ciudadanos también, ¿no? Bien, gracias, Gracias. Alicia. ¿Algún otro comentario, pregunta, hermanos? Muy bien, pues agradecemos a todos ustedes su presencia en esta reunión y vamos a dar por terminada esta